Me voy a presentar primero, voy a deciros primero quién soy y luego os voy a contar cómo utilizo la práctica del canto libre terapéutico en mi forma de hacer terapia. Yo soy psicóloga y soy psicoterapeuta, formada en Gestalt, en core energética. Además, también pues he seguido por muchos años, 30 años de mi vida o más, a Claudio Naranjo, que ha sido mi maestro y del cual he recibido muchísimas enseñanzas que intento transmitir a mis alumnos a través de la voz y el canto libre. ¿Mm? Bueno, aquí me van saludando y yo voy a seguir con la charla y después espero que haya posibilidades de entenderse alguna pregunta cuando termine. Entonces, como os decía, bueno, yo yo soy músico también, me viene del origen familiar, que mi padre era pianista de profesión y entonces nos hizo estudiar a los hijos pues música, ¿eh? Y en el conservatorio yo hice la carrera de piano, flauta travesera, entonces eso también lo tengo ahí en mi background. Pero digamos que el canto libre, lo que yo llamo el canto libre terapéutico, me llegó de una forma insólita en mi vida. Me llegó pues cuando tenía unos 28 años, 29, en un momento de gran crisis existencial y donde no sabiendo cómo apaciguar mi angustia interior, me dejé que surgieran sonidos dentro de mí. Yo sentía miedo, pues sonidos que expresasen mi miedo. También, después de expresar el miedo con sonidos, yo fui atravesando una y otras emociones que había detrás del miedo. Por ejemplo, pues después del miedo había el dolor también lo expresé en forma sonora, no digo cantando, porque cantar el dolor, pero sí como se hace en el canto hondo, ¿no? En el flamenco, que se canta el dolor, ¡ay! Y uno puede expresar, incluso llegar a tonalidades agudas, ¿no? A registros vocales que no sabía que tenía, ¿no? Y después del dolor expresado de esta forma, con sonidos, me apareció la rabia y también la rabia la expresé con sonidos de animales feroces. Era una forma de sacar la rabia que yo no conocía, porque normalmente si uno se siente como una olla a presión interna y se deja atravesar por la rabia, pues a lo mejor le viene un grito, ¿no? Pero a mí me venían animales. Me imaginaba una cara feroz, unas fauces de un león abiertas de par en par como para comerse a alguien, ¿no? Y, y todo eso fue muy liberador hasta tal punto que me sentí totalmente calma al final, en paz. Y entonces también eso lo canté, pero de esta forma también que era espontánea, no me agarraba ningún tipo de melodía conocida, ni musical, ni canción. Yo también había cantado mucho con la guitarra de joven y componía canciones, pero no era por ahí lo que me estaba ocurriendo. Yo me entregué a un tipo de voz que luego sé que es canto terapéutico, ¿no? Porque a mí me sanó. En ese momento yo, no sé si es la palabra sanar, pero sí que me ayudó a transitar un momento de mucha dificultad emocional. Y creo que eso le pasa a mucha gente que tiene nudos emocionales que muchas veces están ahí agarrotados dentro del corazón, dentro de uno, y no sabe cómo expresarlos porque hay como una mezcla de muchas emociones, ¿no? Entonces, si uno se abandona, si entrega el canto, o a las voces que vengan espontáneas, van surgiendo las emociones una detrás de otra. Lo que el organismo necesite expresar lo va a ir sacando. Por lo tanto, en ese estado en el que yo me encontré, pues cuando atravesé todas esas emociones que normalmente etiquetamos de negativas, aunque negativas no son, porque son todas funcionales, ¿no? Para poder entender cosas de nosotros. Pero yo llegué a ese estado de paz y de tranquilidad y de amor hacia mí misma en ese momento y también lo pude expresar, lo pude expresar. Entonces,
lo pude expresar cantando, entonces en ese momento me acunaba, sentía melodías que eran espontáneas y eran más estéticamente más bellas, ¿no? Que que el llanto hondo que digo yo, o lo que podía ser el miedo, ¿no? Que eran formas sonoras, pero que no eran estéticamente bellas, eran más bien caóticas, ¿no? Entonces, bueno, pero luego ese canto reparador de alguna manera, pues me hizo darme cuenta de que en poco tiempo yo había conseguido pasar de un estado de mucha oscuridad, de un estado de mucho malestar, ¿no? Psicológico, a un estado de luz, de paz, de empoderamiento casi. O sea, yo sentía que al principio mi caballo estaba como desbocado y que al final de esta sesión, de este trance, pues yo guiaba mi caballo y entonces pues podía dirigir mi vida, orientarme en lo que me estaba ocurriendo y aunque lo de fuera no había cambiado, pero dentro de mí yo sí que había cambiado, ¿no? Algo dentro de mí había hecho un clic y me daba una fuerza nueva para sostenerme en lo que la vida me estaba ofreciendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo ya había hecho la formación en terapia gestal, estaba haciendo también con energética, yo ya seguía a Claudio Naranjo, y entonces tenía algún paciente, ¿no? Además, daba clases en la universidad, yo enseñaba psicoterapia en la Facultad de Psicología de San Sebastián, yo soy de allí. Y con mis alumnos empecé a hacer también prácticas de voz, porque yo di con un método que no sabía muy bien qué validez terapéutica podía tener. A mí me había servido. Entonces no sabía si a los demás también les podía servir. Entonces yo tenía que explorarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues en las terapias, por ejemplo, con mis pacientes, empecé a proponerles esto que me estás contando, ¿cómo sería con un sonido? Eh, entonces la gente se quedaba un poco descolocada, ¿no? ¿Cómo se puede poner un sonido a algo que yo quiero, que yo me callé y no le pude decir a mi padre cuando era pequeño y yo sufría? Entonces, claro, en la terapia muchas veces lo que se hace es que las personas... Uh, Aldora, yo me excuso, alguien me dice que no estoy leyendo los comentarios, pero es que a mí me resulta muy difícil leer los comentarios. Yo lo que pensaba es después, después de lo que estoy diciendo, después de la charla, pues a lo mejor hay más preguntas y entonces se podrían buscar cómo puedo hacer para encontrar las preguntas. Así que no pretendo que nadie se moleste por lo que estoy contando de forma como una charla, ¿no? Porque si no me resulta muy difícil concentrarme en lo que estoy diciendo y al mismo tiempo, como es tan pequeñito, además en el teléfono, leer las cosas. Se puede desactivar los comentarios. ¿Y cómo sería eso? No lo sé. Bueno, yo pido paciencia y voy a seguir. Bueno, ves, ahora me he distraído y he perdido un poquito el hilo. Entonces, bueno, yo estaba comentando cómo en una sesión de terapia, pues a la persona yo le podía proponer hacer un sonido para, en vez de explicar, en vez de contar o de explicar lo que le pasaba, ¿no? A lo mejor con un niño, cuando era niño, con su padre. Con lo cual, al ponerle un sonido, una entonación misma, la persona entraba en otro estado, en otro estado. La persona entraba en otro estado y entonces podía, a través del sonido, sacar de repente una emoción que estaba allí escondida desde cuando era niño, a lo mejor, que nunca se había atrevido a expresar, pues a lo mejor la rabia o el gran dolor que tenía por lo que le ocurrió, en fin, entraba más en el mundo emocional. Entonces, para mí, eso fue lo más importante.
en mi historia, en el dar con el canto libre como terapia, y a partir de ahí yo ya luego me puse a explorarlo cada vez más, ¿no? De manera que ya hoy puedo hablar un poco con más propiedad de lo que es el canto terapéutico. Pero os quiero contar también otra cosa, ya no de mí, sino de que ha habido pioneros también en el campo del canto terapéutico. Yo, indagando, encontré que en el siglo pasado hubo un médico, Alfred Bolson, que fue un médico que estuvo en la Primera Guerra Mundial, en las trincheras, y se quedó con un shock postraumático de estrés porque el hombre se ve que cayó alguna bomba en las trincheras y por 3 días estuvieron medio enterrados los soldados, sin ayuda, sin nadie que les fuera a salvar. Entonces, en esos 3 días, este médico que no podía ni siquiera moverse porque estaba herido, pues escuchó un montón de voces agonizantes de los soldados que iban muriendo, ¿no? Sin que nadie les salvase, y se quedó traumatizado. Creo que cualquiera de nosotros se quedaría igual. Y este hombre, que además le gustaba cantar, pensó que se quedó muy impactado por los registros tan distintos que tenían estas personas cuando agonizaban, ¿no? Registros que iban desde sonidos muy graves, roncos, a sonidos incluso muy agudos. Y, y él estaba totalmente traumatizado por esas voces que se le repetían internamente, ¿no? No podía descansar. Es lo que pasa con los traumatizados, sobre todo de guerra, ¿no? Que lo pasan muy mal porque oyen las bombas, oyen todo lo que les ocurrió y oyen las voces, ¿no? Entonces este médico empezó a explorar, a través de la voz. Y fue a profesores de canto para ver si podía ampliar su registro vocal, ¿no? Porque intuyó que a través de una ampliación de ese registro vocal podía a lo mejor él sanarse. Como así fue. Luego fue a través de una exploración que hizo suya, no sé si con alguna profesora de canto o así, pero lo que sí encontró fue que se pudo liberar de aquellos sonidos que él había tragado, ¿no? En su psique, y que le hacían sentirse mal, con lo cual estos sonidos que él reprodujo le ayudaron a sanar, por lo cual él fue pionero, digamos, en una forma de canto terapéutico, ¿no? Él intuyó que ampliando el registro vocal uno es capaz de hacer sonidos, desde sonidos de animales a sonidos muy agudos, ¿no? De todos los registros, y todo eso lo liberaba, ¿no? Entonces vio que la persona a través de la voz se manifiesta su alma, manifiesta también su personalidad, su carácter, ¿no? Bueno, pues a partir de Alfred Bolson, luego hay, por ejemplo, un discípulo suyo, Roy Hart, que hizo este Royal Theatre, y que también trabajó mucho con la voz, y también, aunque es una voz más hacia el teatro, dirigida, orientada hacia actores en el teatro, pero sí que trabaja mucho a nivel los aspectos emocionales ligados a la voz, ¿no? Bueno, dicho esto, también hay una cosa de la cual me gustaría hablaros, y es que yo tengo la sensación de que hay un poco de confusión cuando se habla del canto terapéutico, porque es como un buen paraguas donde dentro del canto terapéutico pues hay gente que habla de canto sanador, de canto de canto chamánico, de canto devocional, de canto sagrado. Y claro, todos tienen una valencia sanadora, benéfica, saludable. Pero yo quiero diferenciar un poco lo que puede ser un canto terapéutico de lo que puede ser un canto sanador, un canto chamánico o un canto devocional sagrado, ¿no?
¿Y cuál es la diferencia? Veréis, un canto sanador puede ser ese canto que te hace sentir bien, que es benéfico, que se utiliza muchas veces en rituales, en cantos medicina, en rituales a veces de plantas sagradas, o simplemente un grupo que se reúne a improvisar con la voz. Todo eso tiene un beneficio, ¿no? Una consecuencia benéfica. Pero, por ejemplo, por ejemplo podemos tener el caso de los ícaros, ¿no? Los ícaros son melodías muchas veces muy sencillas, repetitivas, muchas veces con vocablos o palabras que tocan el corazón, ¿no? Y que a veces se suelen inventar incluso en estados de trance, ¿no? O en estados de sueño, o en estados a veces con plantas sagradas. Y hay muchos ícaros que hacen mucho bien, ¿no? Al espíritu, al alma. Y, por ejemplo, un canto chamánico, ¿en qué se diferencia? Claro, también un canto chamánico puede curar, ¿no? Los chamanes a veces lo usan y hay chamanas de la voz. Por ejemplo, yo encontré una chamana de la voz en YouTube, ¿no? Que os la recomiendo, de Mongolia o rusa, no sé, Olena Utai, que realmente hace unos sonidos de animales que viajan. O sea, el canto chamánico probablemente se caracteriza porque trasciende este mundo y te hace viajar a otros mundos, ¿no? A otras dimensiones de la realidad. Es un canto que entra en lo sutil también. Entonces, el chamán que utiliza canto chamánico va a entrar en otras dimensiones para obtener a lo mejor curaciones o para ponerse en contacto con entidades, ¿no? Y luego, por ejemplo, está también el canto devocional, ¿no? En el canto devocional, aparte de un canto que podría ser inspirado por el momento, cuando uno está en conexión con lo divino, y puede ser también un canto espontáneo que te eleva la frecuencia y que te conecta con lo espiritual, pero también está, por ejemplo, los mantras, ¿no? Ahora están muy de moda los kirtan, ¿no? Que son círculos de sonido, perdón, círculos sí, de mantras, ¿no? Y donde la gente también entra en trance muchas veces cantando mantras. Con el mantra lo que se obtiene muchas veces es como entrar en conexión con el espíritu de la divinidad o con una cualidad de la divinidad. Por ejemplo, el famoso mantra del Om Mani Padme Hum, ¿no? Que es el mantra de la compasión. O sea, la compasión ya está en el mundo, ¿no? Pero recitando el mantra uno prueba a activar el sentido profundo de la compasión dentro de uno y hacia los demás. Entonces, claro, tiene un efecto sanador también, ¿no? Pero, a ver, para mí es importante diferenciarlo de lo que yo llamaría el canto terapéutico, aunque luego en la palabra terapéutico podríamos entender también sanador, ¿eh? Pero yo me refiero al canto terapéutico cuando es reparador, cuando es reparador de una herida, cuando es reparador de algo que uno no ha podido decir, expresar en algún momento de su vida y se ha quedado como un tapón, como un nudo emocional. Entonces, para hacer canto terapéutico, detrás tiene que haber un terapeuta, alguien que se ha formado, alguien que sabe entrar en el mundo emocional, en el mundo psicológico emocional de la persona. Porque, por ejemplo, hay un ícaro que a mí me encanta, ¿no? Y que os voy a cantar un trocito, ¿no? Es el ícaro, ábrete corazón, ¿no? Dice, ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Bueno, es mucho más largo, pero os canto este trocito para que veáis que uno puede estar en conexión
con lo que está diciendo, ábrete corazón, ¿no? Y deja la razón y deja brillar ese sol que tenemos dentro, ¿no? Pero ¿qué pasa si una persona tiene el corazón cerrado? Si una persona tiene el corazón cerrado porque tiene una herida, a lo mejor de la infancia, a lo mejor sufrió violencias, a lo mejor no la criticaron continuamente y por muchos motivos pudo cerrar el corazón. ¿Qué pasa? ¿Que cantando ese Ícaro se le va a abrir? Pues yo lo dudo. A lo mejor se le abre un momentito si hay un contexto alegre, si hay un contexto emocional, un contexto donde la gente a lo mejor está abierta y entonces pues un poco se contagia, ¿no? Pero a lo mejor cuando se va a casa sigue con su dureza, sigue con su herida, porque no le ha tocado esa herida. Y para tocar la herida de la infancia necesitamos algo más, necesitamos algo más. Y entonces ahí es donde yo voy entonces al canto terapéutico. ¿Cuáles son los ingredientes que tiene que tener un canto terapéutico? ¿Qué tiene la voz cantada en una sesión de terapia que no tenga la voz hablada? Que esa ya la conocemos, lo que tiene, ¿no? La parte racional nos explica muy bien las cosas, pero explicar y entender muy bien las cosas no siempre cura, no siempre nos repara. Entonces, cuando hacemos cantar a un paciente en la terapia o en un grupo de terapia, yo, por ejemplo, trabajo mucho más en grupo, el canto terapéutico, pero también a veces en sesiones individuales, Hay 3 ingredientes que podemos tener en cuenta, pero los 3 coexisten en algo, y es que el canto lo que va a activar es el hemisferio derecho. La palabra activa el hemisferio izquierdo. En el razonamiento están las creencias, ¿no? Lo que pensamos de nosotros mismos. Y también la resistencia que hay en la terapia muchas veces a entrar en el dolor viene del hemisferio izquierdo, viene de las creencias limitadoras que tenemos, porque pensamos, si yo entro en esa herida me voy a morir, o si entro en esa rabia, como suelte esa rabia voy a matar a alguien. Nunca superaré este trauma, ¿no? Son ideas que nos hemos creado, a lo mejor desde la infancia, y que todavía están ahí, y que eso actúa como una resistencia en la terapia porque uno no quiere entrar en el dolor, no quiere entrar en esa rabia, ¿no? De la cual piensa que no va a poder salir vivo, ¿no? Entonces, el canto lo que hace precisamente es activar el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es donde están las emociones también, ¿no? Entonces, imaginar que entrar al hemisferio derecho, que además activa no solo las emociones, sino también ¿cómo se dice? La intuición, la creatividad, las respuestas saludables, están ahí, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que cuando uno canta, entra en un trance. El trance también se activa desde el hemisferio derecho. Y voy a deciros que es un trance, ¿no? Porque la palabra trance también tiene muchas connotaciones, pero no es un rito vudú solo, ¿no? Esos también entran en trance, o no es una tarantela italiana, ¿no? Que también entran en trance así, o los derviches que giran están en trance. Pero hay un trance muy común, ¿no? La palabra trance viene de transitar de un estado a otro. Entonces, en el estado de trance entramos en estado de relajación. Por ejemplo, cuando en la vida ordinaria, ¿cuántas veces no nos hemos quedado mirando en las musarañas y estamos en un trance? O estamos en un tren y el chiqui chiqui del tren, estás mirando a la ventanilla y estás ahí como en ese vaivén, pero ¿dónde estás? ¿Estás en lo de fuera o estás en el mundo interno? Esa es la diferencia. La diferencia del trance es que normalmente estamos con la atención dividida entre el mundo externo y el mundo interno. Y el trance te lleva al mundo interno. Entonces, pensar, esto es muy significativo, porque
o sea, cuando cantamos, y me refiero cuando hacemos, por ejemplo, entonaciones, basta 5 minutos de estar cantando el Om, que todos habremos cantado alguna vez, pero 5 minutos largos de cantar Om, para que tú puedas entrar en trance. Y eso está demostrado científicamente. Se activan ciertas neuronas, ciertas conexiones en el cerebro que te provocan ese trance. Y cuando uno está en trance, precisamente, activa mucho más las respuestas que tengan que ver con la intuición, con la creatividad, ¿no? Son respuestas nuevas a los eventos. Por eso es muy importante que a través del canto, cuando uno está en conexión con un dolor antiguo, por ejemplo, y lo canta, entra en ese trance, va a soltar las emociones que no se pudieron expresar y a lo mejor siguiendo en ese trance va a encontrar respuestas reparadoras y saludables para esa situación. Mucho más que si estuviera dándole al coco, ¿qué puedo hacer con eso? No quiere decir que en la terapia no se pueda usar la palabra, sino que también la palabra sirve sobre todo luego para integrar, ¿no? Para introducirse en algo, en un tema, pero luego también al final para integrar. Y muchas veces no se necesitan muchas palabras, ¿eh? Yo a veces he trabajado con gente sin saber que estaba trabajando, simplemente siguiendo el sonido de su voz, siguiendo el sonido de su música, de su entonación, de su gemido. De repente he intuido que ahí había una niña pequeña, solo por el tono de voz, que esa niña a lo mejor temblaba y estaba asustada. Y la persona cuando empezó a cantar no sabía que estaba entrando en una niña pequeña. ¿Y por qué? Porque cuando cantamos de esa forma, lo que va a salir es el inconsciente. Y en el inconsciente, bueno, tenemos ahí guardado un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro, sacar el inconsciente, entrar en esa niña de repente y darle voz a un miedo que en ese momento no pudo dar, pues ahí, por ejemplo, el terapeuta que sabe de terapia y que sabe entrar en esas escenas, puede acompañar también con la voz, puede acompañar con el canto, puede acompañar imitando un poco esa voz de la persona, por ejemplo, que está haciendo de niña pequeña y darle lo que faltó, darle esa parte que a lo mejor faltó en ese momento. Y entonces se lo puede dar con la misma voz, porque la voz se va contagiando, todo se hace como un dúo, los dos pueden cantar. Y el terapeuta que acompaña con la voz hace de modelo, pero al mismo tiempo hace de partera, yo digo, ¿no? Estás ayudando a parir esa voz que se cayó en el tiempo. Y entonces esa voz que se cayó en el tiempo vuelve a resurgir y luego la acompañas en un canto que a lo mejor pues puede ser alegre y puede ser vivido, ¿no? Para esto os voy a leer lo que me escribió hace ya tiempo una paciente a la cual le acompañé en un trabajo de voz y que luego pues me escribió, ¿no? Entonces ella decía que Rosa me empuje a cantar y me acompañe en el proceso, me ayuda a saltar muchas barreras. Y además dice, empiezo forzándome un poco porque me asaltan pensamientos de que esto es una tontería, yo canto mal, estaré afinando y si no lo hago bien. Bueno, esto suele ocurrir, ¿eh? O sea, porque la gente tiene mucho pudor a cantar. Entonces hay un entrenamiento un poquito para que eso pueda surgir. Pero precisamente el terapeuta cuando acompaña quita un poco de ese pudor y ese miedo al paciente, ¿no? Esta mujer decía, siempre llega un momento de clic donde a medida que me entrego al sonido que emerge de mí, mi mente simplemente se calla. Y es lo que os he dicho antes, que ocurre, ¿no? Que cuando uno canta, precisamente activa el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, racional, lo calla. Entonces no van, los pepitos grillos que nos boicotean se callan por un momento, ¿eh? Entonces decía, el acompañamiento con el tambor, que a veces también lo uso, me facilita la conexión con mi instinto, me siento en plena conexión conmigo, con mi niña interior. Es un momento de alegría, paz y armonía inexplicable.
De hecho, la última sesión en que usamos este recurso, salí de allí y grabé en mi móvil la melodía que juntas habíamos improvisado. O sea, yo no le di ninguna melodía para que la cantase. Salió en ese momento, entre las dos. Vuelvo a ella en momentos donde veo que mi mente no me deja tranquila porque me sirvió para fijar creencias positivas, que me puedo dar el permiso de explorar, de jugar, de dejar salir a la niña que quiere jugar, expresarse y vivir abiertamente sus deseos. ¿Eh? Bueno, esto es un buen resumen de lo que puede ser una sesión de terapia, ¿no? Así que, bueno, a ver si todo esto os puede dar ideas, ¿no? De lo que puede ser entonces el canto terapéutico. ¿Eh? Y lo que os decía, yo también uso el canto chamánico, también uso el canto devocional y uso todos los tipos de cantos porque me encanta cantar. Y lo uso para mí, lo uso para acompañar en las terapias y cada canto tiene su momento. ¿Eh? Así que os voy a contar otro caso también que puede ser ilustrativo. Hace años, esto ocurrió en un grupo de terapia, en un grupo, vaya, de canto transformador, que una mujer se puso a hablar de su padre y se puso a llorar con mucha congoja, ¿no? Entonces su padre había muerto. Yo pensé que acababa de morir por el nivel de dolor que la mujer expresó. Y resulta que cuando le dije si era reciente, me dijo que hacía 20 años que se había muerto su padre. Entonces, como podéis ver, en 20 años, si uno no ha podido realizar el duelo, te puede entristecer que tu padre se haya ido, ¿no? De repente, pero el dolor, esa congoja que esa mujer expresaba, todavía con lágrimas y con muchísimo sufrimiento, significaba que el duelo no estaba cerrado, ¿no? Entonces, yo a esa mujer le pregunté si había podido saludar a su padre, si había podido despedirse, y entonces parece ser que se murió de repente y no pudo despedirse, y además esta mujer, claro, como se murió de repente, pues tenía rabia acumulada con el padre, con lo cual un sentimiento de culpa también, ¿no? O sea, parte de ese dolor era la culpa, ¿no? Era la culpa mezclada con el amor y con el dolor de haberse ido su padre. Entonces le propuse despedirse de su padre cantándole aquello que no había podido expresarle. Entonces pusimos a una persona en el suelo que hiciera de padre fallecido y esta mujer lo que le dije fue que cantase a su padre lo que no había podido decirle, pero no con palabras, que no le dijera nada, ella sabía lo que no había podido expresarle. Entonces, al principio, con los sonidos, salió rabia y la pudo expresar, pero después se puso a llorar y siguió cantando. Yo le animaba a seguir cantando, incluso llorando, porque se puede hacer, ¿eh? Y pensar que no estamos haciendo conciertos, estamos haciendo terapia, entonces se puede cantar y llorar al mismo tiempo y la persona entonces empezó a sentir que no le había dicho cuánto le quería, ¿no? Yo de vez en cuando puedo parar a la persona para ver en qué está, con qué está conectando y luego le dejo que siga, o le doy alguna pauta para que siga por ese camino. Y siguió entonces con el estado amoroso que ella sentía de decirle pues lo mucho que también que le quería, ¿no? Y al final pues lo pudo soltar y dejar ir, ¿no? Porque sabemos que los duelos no cerrados pues de alguna manera tampoco dejamos que hagan su viaje el fallecido, ¿no? Hay una energía ahí muy densa que hace atraer a estas almas y no las deja en paz, con lo cual pudo dejarle volar en paz al padre, ¿no? Y claro, os podéis imaginar, el grupo vivió una intimidad, porque a ese nivel la persona se descubre íntimamente y lo que crea es una conmoción general, pero de un gran amor. Ahí se abre el corazón. Se abre el corazón de la persona y se abre el corazón de todo un grupo que está acompañando a esa persona. También yo a veces en estos casos suelo decir al grupo que acompañe con voz a la persona para que no se sienta sola, ¿no?
y probablemente muchos conectan también con duelos a lo mejor no cerrados y entonces también pueden seguir cantando a sus seres queridos, ¿no? Desde otro lugar. Así que para deciros que hay muchos tipos de acompañamientos, ¿no? En el canto terapéutico. Y luego también a veces me preguntan, bueno, entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué requisitos, no? Puede tener, puede ser adecuado para una persona, un terapeuta que quiera introducir el trabajo de voz en la terapia, ¿no? Yo lo que le diría a esa persona es que, primero de todo, que explore su voz. Porque si una persona no explora su voz y no sabe los recursos que tiene con su voz, de entrar en ese inconsciente, de sanar heridas, difícilmente va a poder acompañar a otra persona, porque que sepáis que es muy fácil decir, ponle sonido a eso que me estás contando, eso es muy fácil, pero no sabéis lo que viene detrás. Detrás de ese sonido puede venir mucha metralla, mucha carga, y hay que saber acompañarlo también con la voz. Entonces, por eso la persona que quiera utilizarlo en la terapia es muy sencillo, pero hay que tener la base de haber explorado la propia voz. Como también es importante que un terapeuta haya podido y esté siempre en crecimiento personal, de sanar sus historias, sus asuntos, porque si no los va a proyectar en la terapia. O sea, el trabajo personal no acaba nunca. No es que uno hace 3 años de formación de Gestalt y se acabó. No, yo llevo toda la vida trabajando sobre mí para precisamente poderme ofrecer lo más limpia posible a mis clientes, a mis pacientes, a los grupos, ¿no? Y no meterles de mis cosas. Bueno, esto para deciros que entonces es conveniente explorar la voz. ¿Y cómo podemos explorar la voz? Además de hacer los trabajos personales que uno tenga que hacer, pero también se puede explorar en plan casero, y eso cualquier persona, porque los niños lo hacen, juegan con sus voces, ¿no? Esto que hacen los bebés en la cuna, pues esto es muy, muy sano, muy bueno hacerlo, ¿no? Sacar las diferentes voces que tenemos, no solo, y los cantos que luego puedan venir de esas voces, ¿no? O sea, si yo, no sé, uno puede empezar yo estoy haciendo ahora locuras, pero en ese caos donde te dejas libre de que la voz vaya, ya estás explorando tu voz, ¿no? O luego a lo mejor puedes hacer incluso un canto libre. Si me siento plena, me siento alegre, puedo... Y me doy fuerza. Y no estoy cantando nada, pero estoy cantando la energía que tengo dentro. Entonces, esa energía que tengo dentro, que necesita que se saque, que salga hacia afuera, pues si yo me improviso el canto de cómo estoy en cada momento, pues bueno, es muy bueno. Yo os animo mucho a hacerlo, ¿no? Esto en plan positivo, sin entrar en cosas chungas, porque para entrar en heridas, entonces sí que conviene que os acompañe un terapeuta, alguien que sea experto en ese tipo de acompañamiento con voz, si queréis cantar. Pero si no, a nivel saludable, dejarse lo mismo que a veces tenemos prácticas de meditación, pues yo encuentro que el canto libre, esa exploración vocal puede ser también un acto meditativo, porque te saca fuera de esta mente racional y te entras en otros mundos. Incluso pues uno puede entrar en un mundo espiritual también a través de una improvisación del canto. Yo canto mucho a nivel espiritual también, para entrar en conexión con lo divino, o con actitudes elevadas, ¿no? Que en este momento pues queremos sintonizarnos con la gratitud, con la compasión, con el perdón. Entonces uno se conecta, entra con la intención de conectarse, por ejemplo, con la gratitud, y entonces pues yo lo que preguntaría a la persona, o me pregunto yo, ¿dónde siento en mi cuerpo, por ejemplo, la gratitud, ¿no? Si la siento aquí,
pues de repente de aquí me hago surgir el canto, ¿no? Ahora estoy agradecida porque estáis ahí, me estáis escuchando, así que os agradezco muchísimo y os hago este canto de gratitud. Ay, ay, ay. Yo os animo a que cantéis. Bueno, es tan fácil como eso, ¿no? Pero hay que dejarse ir y soltarse. Entonces, bueno, también para cualquier persona, yo he dicho también, por ejemplo, que para que a un terapeuta le puede servir introducir este canto en la terapia porque le va a ayudar mucho a resolver bloqueos emocionales de los pacientes, ¿no? Muchas veces las personas, los pacientes están ahí bloqueados con nudos en la garganta, con nudos en el estómago, ¿no? Y esos nudos son energéticos, son heridas que se han quedado ahí, cosas por expresar que se han quedado ahí. Entonces, por mucho que se hable de algo, no, el nudo lo vas a seguir teniendo. Entonces, pues por ejemplo, es muy útil en la terapia decirle a la persona, pon un sonido ahí donde tienes el nudo, ¿no? Y acompañarle desde ahí a lo que salga, ¿no? Porque puede salir rabia, dolor, en fin, miedo, muchas cosas, ¿no? Entonces puede servir para eso, para entrar en el hemisferio derecho y no tanto en el racional, para no hablar tanto. Por eso esta conferencia se llama Cantar para no contar, porque en la terapia muchas veces se habla demasiado, ¿no? Entonces hay que también expresar con diferentes técnicas, pero una es la voz también, el canto. Así que esto es lo que se me ocurre. Y también, por ejemplo, deciros que a las personas que no sean terapeutas, pero que quieran, que hagan un trabajo social, pues también explorar la voz les puede servir mucho, porque a lo mejor pueden, yo qué sé, una persona que lleve grupos de mujeres, por ejemplo, grupos de embarazadas, ¿no? Pues les puede proponer hacer entonaciones como el canto carnático, por ejemplo, que se hacen en embarazadas, para entrar en contacto con el propio bebé, ¿no? Entonces hay que tener como familiaridad con la propia voz cantada, aunque uno no sea cantante, aunque no tenga una bonita voz, aunque sea desafinado, no importa, yo no pretendo, no me propongo como docente de canto. Soy terapeuta que trabaja con el canto, que es diferente, ¿eh? Y claro, ahora pues tengo mucha más familiaridad con mi voz que tenía hace 30 años, seguramente, ¿no? Y bueno, cuando de adolescente cantaba con la guitarra y bueno, pero mi voz yo creo que ahora está mejor que cuando yo era adolescente, ¿no? Entonces, bueno, pues algo mejora de la voz, por supuesto, al cantar y al explorarla. Pero no os preocupéis, no os preocupéis si no tenéis oído musical. No hace falta para poder cantar, hacer entonaciones, cosas muy sencillas, proponer a la gente hacer una entonación, darse las manos y sentir la conexión en un grupo que tal vez está empezando, por ejemplo, ¿no? En un grupo que no se conoce, de repente les haces hacer una entonación y esa gente se siente de repente en conexión profunda. Y los miedos que puede tener uno en un grupo cuando comienza, pues se disuelven. Así que hay muchas personas que se pueden beneficiar del uso del canto a nivel terapéutico o saludable también, ¿no? Aquí diríamos también saludable. Y para una persona que quiera explorarse su voz, pues hombre, hay mucha gente que hace cosas con la voz. Yo, por ejemplo, pues os puedo decir lo que hago yo, porque además es algo que nadie me lo ha enseñado, me lo he inventado todo yo y lo he, lo he ido sacando de todo, bueno, de todas mis formaciones, pero yo he hecho mi síntesis, ¿no? Con la voz. Pero el gran mentor de todo ha sido Claudio Naranjo. Así que Claudio Naranjo ha sido para mí la persona que me ha modelado más, que me ha ayudado más a crecer.
Y entonces, pues todas sus enseñanzas yo las intento pasar a través de mis talleres, ¿no? Que tienen también los nombres de los trabajos que he ido haciendo con él. Por ejemplo, el canto de los tres amores, ¿no? Tiene que ver con la teoría del amor de Claudio Naranjo. El canto de la compasión, de la devoción y del eros, que son tres tipos de amor, ¿no? Y que se pueden cantar y se puede uno pues sintonizar con ello. O el canto del héroe también, ¿no? El canto del héroe pues es el viaje de la vida, y Claudio pues también cuántas veces nos lo habrá enseñado, nos ha hecho preguntarnos sobre nuestro viaje del héroe, nos ha ilustrado con los músicos sobre todo, ¿no? Con Bach, con Beethoven, con Schumann, con Brahms. Pero digamos que por eso que los trabajos que yo propongo son un trabajo pues de autoconocimiento y de crecimiento personal, porque también vamos a limpiar heridas, pero también vamos a llevar el espíritu hacia lo brillante, hacia las posibilidades del crecimiento, ¿no? Hacia aspectos más saludables del ser. Así que, bueno, eso es por ahora lo que os puedo decir, y bueno, agradeceros mucho que estéis ahí. Ahora voy a ver si puedo ver alguna pregunta, o si queréis, por ejemplo, ahora irlas haciendo, pues yo puedo ver también. A ver, aquí hay todavía no hay preguntas. Cualquier persona que esté viendo el directo puede enviar y ver preguntas aquí. Bueno, pues entonces, no sé, dice... Yo ahora no sé cómo hacer las preguntas. Bueno, aquí hay gente que conozco también y que ha hecho cosas conmigo. Por ejemplo, Elena, que dice justamente lo bello es cuando nace sin ninguna pretensión, porque es algo muy puro y sincero. Bueno, pues es verdad, lo bello nace del corazón, ¿eh? Del corazón. A ver si hay algún otro comentario. O si queréis ahora, podemos dar algún minutito, pues si queréis hacer alguna pregunta. Y bueno, y así pues también me puedo a lo mejor contestaros algo más específico. No he hablado... Ah, mira, aquí hay una pregunta, me parece. ¿Algún libro que aconsejes para empezar a formarnos como terapeutas del canto? Uf, pues hay muchísimos, sí. A ver, así de memoria no te voy a decir los títulos, pero sí que puedes inspirarte mucho en libros de Jonathan Goldman. Goldman, Goldman. Tiene varios libros que se pueden encontrar, y él trabaja sobre todo con canto armónico, que es otro tipo de canto, el canto armónico, que tiene que ver también con canto espiritual, pero bueno, da muchas intuiciones. Y yo al principio, cuando hace 30 años empecé con esto de la voz, pues encontré un libro de Goldman que se llamaba Cantos Sanadores, me parece, o sanar, canto para sanar o algo así, sanar con el canto, me parece que era. Y me inspiró mucho, porque yo entonces estaba a la búsqueda, digo, esto que hago yo no lo hacen, ¿quién lo hace? Por ahí, yo no, entonces hace 30 años, además en Italia, no encontraba nada. Lo único que encontraba era algún actor que trabajaba con la voz, pero nada terapéutico, así en plan terapéutico. Y canto armónico había bastante también, pero así que me inspiró. A ver, bueno, sí, también hay gente que les sigue a Claudio. Dice, ¿para cuándo tu libro? Pues ahí estoy en ello. Pero las redes me dan mucho trabajo, toda la tecnología me da mucho trabajo. Así pero ahí tengo algunos capítulos ya. Ojalá que venga. Sí, tengo que poner todo esto por escrito. A ver si hay alguna preguntita más. De otro libro también ahora me viene Karina Schelde, pero no sé si tiene publicado nada en español. En italiano sí.
Tiene un par de libros que están bien. También Don Campbell tiene un libro de la música. Claro, ahora la bibliografía de memoria no me la sé. Pero bueno, si alguien está muy interesado, que me escriba y le puedo mandar. ¿Quién era el autor de Ábrete Corazón? Pues no te puedo contestar a esa. Eso habrá que mirarlo en Don Google. Pero sí que Ábrete Corazón es un ícaro precioso, precioso. A ver, otra preguntita. Mira, ahora he visto dónde están las preguntas. Muchas gracias. ¿Cuándo brindas tu próximo taller? Mira qué bien. Pues me parece que es el 10-12 de abril, que es la voz del árbol de tu vida. Entonces voy a hablar un poquito de ese taller, ya que me lo preguntas. El taller del árbol de la vida, puesto que el árbol de la vida es un arquetipo de nosotros. Nosotros somos como un árbol, tenemos raíces, tronco y ramas, ¿no? Y luego pues los frutos, ¿no? Entonces, en las raíces normalmente tiene que ver con los nutrientes que uno coge de la tierra. Entonces, los orígenes en nuestra vida son nuestros orígenes, o sea, las raíces en nuestra vida son nuestros orígenes, nuestra infancia, es nuestro linaje, todo lo que viene detrás. Entonces hay un trabajo para precisamente ir a explorar desde esas raíces con la voz. No os voy a contar todo, así que solo que os quede la curiosidad para que vengáis. El tronco es la vida del presente. Entonces también pues uno va a buscar de sanar si hay cosas que limpiar del presente o de la vida adulta del presente, o también qué recursos quiero yo adoptar en mi día a día y que pueda yo cantar, que pueda adoptarlos a través del canto. Y también, por ejemplo, desde la copa del árbol, la cima, pues están los frutos, ¿no? Está el sentido de la vida. Los frutos es el sentido de la vida. Cuando a Claudio Naranjo le preguntaron una vez cuál es el sentido de la vida, él respondió, es una planta de tomate. Porque es el fruto. Los frutos que nosotros queramos dar cuando nos vayamos, los que queramos haber dado, eso es el sentido de nuestra vida, nuestra misión. Entonces también en el árbol de la vida también vamos a contemplar esos frutos que queremos dar o que estamos ya dando. Y entonces los vamos a cantar. Así que todo eso hecho en grupo, pues bueno, es muy sanador. Y también puede ser terapéutico porque hay momentos en los que vamos a tocar heridas también, y a sanarlas con el canto. Bueno, aquí alguien dice que ya lo hizo el año pasado, más o menos, fue maravilloso y revelador. Ah, pues qué bien. Claro, yo con los nombres de Instagram no sé quiénes sois, porque la Yar de Laini no sé quién es. Esto es lo que pasa con Instagram. A ver, hay otra pregunta, vamos a ver. ¿Das la formación para terapeutas online? Pues no, esto no. Yo realmente la formación que yo hago de la voz curandera, yo la ofrezco sea a terapeutas que a personas que quieran hacerlo simplemente como crecimiento personal. Porque al final es un proceso de autoconocimiento a través de la voz y de crecimiento personal y sobre todo al terapeuta le va a servir explorarse para poderlo luego usar en la terapia. Además que va a experimentar un montón de recursos para luego poder aplicar, ¿no? Pero digamos que a nivel de online estoy haciendo pequeños talleres, ahora estoy haciendo un ciclo que se llama Despertando tu voz, pero es para todos, igualmente, si uno es terapeuta, pues este tipo de talleres le van a abrir un mundo, le van a inspirar mucho. Bueno, aquí me preguntan cómo era el nombre de la chamana rusa. A ver, lo voy a deletrear. Son dos Lena, Lena, como si fuera Elena, pero con la O, Lena. Utai, Utai,
Bueno, buscarla en internet porque es una crack de la voz, vamos, yo no he visto nada igual. Cuando tú la escuchas sin verla, te crees que en la habitación hay caballos, hay búhos, hay animales, bueno, hay de todo. Y si cierras los ojos te metes en dimensiones que ni te cuento. Sí, sí. Bueno, pues nada, no sé si hay alguna preguntita más, aprovechar ahora, porque si no ya vamos a ir cerrando. A todos los que os habéis unido esta tarde, quiero deciros que os voy a mandar un artículo que se llama precisamente Cantar para no contar. Entonces, lo que sí que os pido es que me escribáis un mail pidiéndomelo, porque si no, yo lo tengo en el ordenador. Entonces me resulta mucho más fácil mandarlo desde el ordenador. Con lo cual, tenéis mi contacto en La Voz Curandera en Instagram y si no me lo escribís en Instagram, pero o con un mensaje, pero mi correo es voz arroba rosamedinacantolibre.com, voz arroba rosamedinacantolibre.com, y ahí me lo podéis escribir y yo os lo mandaré con mucho gusto. Bueno, pues os voy a saludar. Bienvenido tu escrito, qué hermoso. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias y que ojalá os haya servido todo esto que os haya podido decir. Y muchas cosas más que me habré olvidado, pero para otra ocasión. Así que muchas gracias. Ahí vamos a ver si ahora no lo cierro bien.